Hola, estamos llegando al día 31 del reto 366-2024 y estamos terminando el primer mes de lectura bíblica. El devocional de hoy se llama Liderar como Jesús. Pocas personas sí se han influido en la administración cotidiana de la gente y las compañías como Ken Blanchard. En 1982 escribió El Ejecutivo al Minuto, que ha vendido más de 13 millones de ejemplares. El libro fue tan exitoso que en un periodo de tiempo tan breve que al autor le costó recibir el reconocimiento por su éxito. Comenzó a pensar sobre Dios y comenzó a leer la Biblia. Fue directo a los evangelios, quería conocer lo que hizo Jesús. Quedó fascinado con la forma en que Jesús logró transformar a 12 personas inverosímilmente comunes en la primera generación de líderes de un movimiento que aún afecta el curso de la historia mundial por 2000 años después. Tomó conciencia de que todo lo que había enseñado o escrito sobre el liderazgo eficaz ya había sido implementado por Jesús con una perfección muy superior a la habilidad de Ken para retratar o describir el liderazgo. Jesús fue más que simplemente un líder espiritual. Ofrece un modelo de liderazgo práctico y eficaz para todas las organizaciones, para toda la gente, para todas las situaciones. Como resultado de sus estudios y su experiencia personal, Ken Blanchard cofundó el ministerio Un Líder como Jesús para inspirar y equipar a la gente para hacer exactamente eso, liderar como Jesús. Jesús es el líder más grande de todos los tiempos. En los pasajes de hoy vemos algunas de las características del liderazgo de Jesús junto con las de dos grandes personajes de la Biblia, David y Job. Salmos 18 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice así: Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos, de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Los lazos del sepulcro me enredaron, las redes de la muerte me atraparon. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. El comentario dice: la adoración de un líder. David fue uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. También escribió algunas de las canciones de adoración más bellas que jamás se hayan compuesto. Miles de años después, el pueblo de Dios continúa utilizando los salmos de David en la alabanza y la adoración. En este salmo vemos que la adoración y la oración de David eran el cimiento sobre el que se funda su liderazgo. En medio de las dificultades y la oposición decía: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. El resultado fue un gran cambio en las circunstancias, seguido por el éxito que llevó a que David expresara su acción de gracias en una canción. Sea en la dificultad o el éxito, sigamos el ejemplo de David al procurar edificar nuestra vida sobre el cimiento de la oración y la alabanza. El punto de partida de la adoración es el amor por Dios. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. David procede en expresar su amor, su alabanza y su gratitud al Señor. Enfrentaba enemigos, muerte y destrucción y angustia. Al mirar hacia atrás podía ver cómo Dios había escuchado su clamor y lo había salvado de sus enemigos. Durante los últimos años he llevado un registro de las veces en las que he clamado a mi Dios, escribiéndolos en los márgenes de la Biblia en un año. Es sorprendente ver las formas en las que Dios ha escuchado mi clamor. Muchas de las oraciones, aunque no todas aún, han recibido respuesta. Llevar un registro me ayuda a no olvidar mi gratitud hacia Dios. Oh Señor, mi fortaleza, gracias por tantas veces en las que he clamado a ti pidiendo ayuda y has oído mi voz. Con todos los desafíos y retos por delante, nuevamente clamo a ti pidiendo auxilio.
Mateo 21, del 1 al 17. Dice así: Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que cobraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto tu alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. El comentario dice: las características de un líder. ¿Qué significa en la práctica liderar como Jesús? Punto número 1. Liderar desde quien somos más que desde nuestra posición. Quien somos es mucho más importante que lo que hagamos o tengamos en términos de posesiones o posición. La autoridad de Jesús no procedía de tener una alta posición en cierta jerarquía. Venía de quien era como persona, tenía una autoridad natural, poseía una confianza total de que todo lo que debía decir era: el Señor lo necesita. No se requerían amenazas ni promesas. Ser amables y modestos. Tu rey viene hacia ti, humilde. Esto no es una característica de liderazgo que el mundo espera, pero estaba justo en el corazón del liderazgo de Jesús. La palabra griega para amable significa alguien considerado, modesto. Es lo opuesto a la agresividad o la búsqueda del propio bien. Otra tercera característica es evitar la arrogancia y la ostentación. Jesús entró a Jerusalén en un burro. Qué contraste con tantos líderes de la historia, tanto seculares como religiosos, que han vivido con pompas y ceremonias, con séquitos ostentosos. El modo de transporte de Jesús era una señal de su gran humildad. Es lo opuesto al orgullo y la arrogancia, que pueden deslizarse con toda facilidad en el liderazgo humano. Tener la valentía de confrontar. En ocasiones, la gente piensa que la amabilidad y la humildad implican ceder ante cada situación, pero Jesús no temía la confrontación. Él entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero. Uno de los aspectos más duros del liderazgo es reconocer el momento justo para confrontar. El conflicto y la confrontación son partes necesarias del buen liderazgo. Fracasar en la confrontación es en sí mismo una decisión que acarrea consecuencias. La confrontación nunca es fácil, pero aplicada de forma sabia es una parte necesaria de un liderazgo valiente. Procurar el poder espiritual, no el mundial. El poder de Jesús era muy distinto al de muchos de los líderes en el mundo. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. El poder espiritual es
mucho más importante que el terrenal. No puede ser fabricado, solo puede proceder de una casa de relación, perdón, solo puede proceder de una clase de relación como la que Jesús tenía con Dios. Otra característica es hacer de la oración la prioridad más importante. En la confrontación de Jesús con los cambistas, vemos cuánta pasión tenía por la oración. A lo largo de los evangelios leemos acerca de las ocasiones en que Jesús se retiraba para estar a solas con Dios. Esa era la fuente de su fortaleza. Al igual que David, la oración estaba en el corazón del liderazgo de Jesús. Señor, ayúdame a liderar como Jesús, con autoridad, amabilidad, humildad, valentía y poder. Como Jesús, que mi fortaleza proceda de mi relación personal contigo. Muy bien. Luego viene Job 19 al 21. Vamos a leerlo. Job 19 dice, a esto Job respondió, ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? 10 veces me hacen reproches, descaradamente me atacan. Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Si en verdad ustedes quieren exaltarse sobre mí y valerse de mi humillación para atacarme, sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito violencia, no hay respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia. Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. Me han despojado de toda honra. De la cabeza me ha quitado la corona. Por todos lados me destrozas como a un árbol y me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Su enojo se ha encendido contra mí. Me cuenta entre sus enemigos. Sus tropas avanzan en tropel. Levantan una rampa para asediarme. Acampan alrededor de mi tienda de campaña. Hizo que mis hermanos me abandonaran. Hasta mis enemigos se han alejado de mí. Mis parientes y conocidos se distanciaron. Me echaron al olvido. Mis huéspedes y mi criada me ven como un extraño. Me miran como a un desconocido. Llamo a mi criado y no me responde, aunque yo mismo se lo ruego. A mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulta repugnante, hasta los niños me desprecian, en cuanto me ven se burlan de mí. A todos mis amigos les resulta abominable, mis seres queridos se han vuelto contra mí, la piel y la carne se pegan a los huesos, a duras penas he salvado el pellejo. Compadézcanse de mí, amigos míos, compadézcanse que la mano de Dios me ha golpeado. ¿Por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran grabadas con cincel de hierro y plomo, esculpidas en la roca. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo le veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Ustedes dicen, vamos a acosarlo, porque en él está la raíz del mal. Pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juicio. Job capítulo 20. Dice así, a eso respondió Sofar de Namat, mis turbados pensamientos me hacen replicar, pues me hallo muy desconcertado. He escuchado una reprensión que me deshonra y mi inteligencia me obliga a responder. Bien sabes tú que desde antaño, desde que Dios puso al ser humano en la tierra, muy breve ha sido la algarabía del malvado y la alegría del impío ha sido pasajera. Aunque su orgullo llegue hasta los cielos y alcance a tocar con su cabeza las nubes, él perecerá para siempre como su excremento, y sus allegados dirán, ¿qué se hizo? Como un sueño, como una visión nocturna, se desvanecerá y no volverá a ser hallado. Los ojos de que lo vieron no
volverán a verlo, su lugar no volverá a contemplarlo. Sus hijos tendrán que indemnizar a los pobres, ellos mismos restituirán las riquezas de su padre. El vigor juvenil que hoy sostiene en sus huesos un día reposará en el polvo con él. Aunque en su boca el mal sabe dulce y lo disimula bajo la lengua, aunque no lo suelta para nada, sino que tenazmente lo retiene, ese pan se le agriará en el estómago. Dentro de él se volverá veneno de áspid. Vomitará las riquezas de, que se engulló. Dios hará que las arroje de su vientre. Chupará veneno de serpiente, la lengua de un áspid lo matará. No disfrutará de los arroyos, de los ríos de crema y miel. No se engullirá las ganancias de sus negocios. No disfrutará de sus riquezas, porque oprimió al pobre y lo dejó sin nada. Y se adueñó de las casas que nunca construyó. Su ambición nunca quedó satisfecha, no se salvará con su tesoro. Nada se libró de su voracidad, por eso no perdurará su bienestar. En medio de la abundancia lo abrumará la angustia, le sobrevendrá todas las fuerzas de la desgracia. Cuando el malvado se haya llenado el vientre, Dios dará rienda suelta a su enojo contra él y descargará sobre él sus golpes. Aunque huya de las armas de hierro, una flecha de bronce lo atravesará. Cuando del hígado, perdón, y de la espalda intente sacarse la punta de la flecha, se verá sobrecogido de antemano, y la oscuridad total acechará sus tesoros. Un fuego no atizado acabará con él y con todo lo que haya quedado en su casa. Los cielos harán pública su culpa, la tierra se levantará a denunciarlo. En el día de la ira de Dios, un aluvión arrasará con su casa. Tal es el fin que Dios reserva al malvado, tal es la herencia que le asignó. El capítulo 21 de Job dice: A esto Job respondió: escuchen atentamente mis palabras, concédanme este consuelo. Tolérenme un poco mientras hablo y búrlense cuando haya terminado. ¿Acaso dirijo mi queja a los mortales? ¿Por qué creen que pido la paciencia? Mírenme y queden asombrados. Tápense la boca con la mano. Si pienso en esto, me lleno de espanto. Un escalofrío me ocurre por el cuerpo. ¿Por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y ricos? Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar y están libres de temores. La vara de Dios no los castiga. Sus toros son verdaderos sementales. Sus vacas paren y no pierden las crías. Dejan correr a sus niños como si fueran ovejas. Sus pequeñuelos danzan alegres. Cantan al son del pandero y del arpa. Se divierten al son de la flauta. Pasan la vida con su gran bienestar y sus sepultados en paz. A Dios increpan, déjenos tranquilos. No nos interesa para nada conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Pero su bienestar no depende de ellos. Jamás me dejaré llevar por sus malos consejos. Cuando se ha apagado la lámpara de los malvados, cuando les ha sobrevenido el desastre, cuando Dios en su enojo les ha hecho sufrir como paja que arrebata el viento, como tamo que lleva la tormenta, me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador, mejor que castigue al que peca, para que escarmiente. Que sufra el pecador su propia destrucción, que beba de la ira del Todopoderoso, que le pueda importar, ¿qué le puede importar la familia que deja si le quedan pocos meses de vida?
¿Quién puede enseñarle algo a Dios si es Él quien juzga a las grandes eminencias? Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Sus caderas llenas de grasa, sus huesos recios hasta la médula. Otros mueren con el ánimo amargado sin haber disfrutado de lo bueno. En el polvo yacen unos y otros, todos ellos cubiertos de gusanos. Sé muy bien lo que están pensando y los planes que tienen de hacerme daño. También sé que se preguntan dónde está la mansión del noble, dónde están las moradas de los inicuos. No han interrogado a los viajeros, no han prestado atención a sus argumentos. En el día del desastre el malvado se salva, en el día de la ira es puesto a salvo. ¿Y quién le echa en cara su conducta? ¿Quién le da su merecido por sus hechos? Cuando lo llevan al sepulcro, sobre su tumba se pone vigilancia. Mucha gente le abre paso y muchos más cierran el cortejo. Descansa en paz bajo la tierra del valle. ¿Cómo esperan consolarme con discursos sin sentido? Sus respuestas no son más que falacias. Luego el comentario de esta parte dice lo siguiente. La perspectiva de un líder. Los amigos de Job, dice, continúan hablando discursos sin sentido y falacias. Intentan consolar a Job con palabras vacías e inútiles. Por otro lado, vemos la verdadera lucha de Job con su propio sufrimiento. En oposición al análisis simplista de sus amigos, considera que el mundo es muy complejo. En su vida hay muchas injusticias. Clama así: ¿por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? Pasan la vida con gran bienestar y en paz bajan al sepulcro. Que no te sorprenda que en ocasiones haya quienes rechacen completamente a Dios. Le dicen a Él: déjanos tranquilo, no queremos conocer tu voluntad. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Y parece como si en realidad llevaran vidas de prosperidad y paz. La Biblia nunca sugiere que los malvados recibirán la justicia en esta vida. A veces sí, pero en otras ocasiones parecen salirse con la suya. No te sorprendas si ves que los malvados pasan sus años de forma próspera. No te sorprendas si ves que los inocentes sufren. Dios pareciera permitir ambas cosas en esta vida. Esto no es para decir que deberíamos ser complacientes con la injusticia o el sufrimiento del inocente. Por el contrario, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir ambas situaciones. No obstante, esta vida no es el fin. Dios tiene toda la eternidad para enderezar las cosas. Job anticipa de una forma casi singular en el Antiguo Testamento nuestra esperanza futura. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. La perspectiva de Job anticipa la esperanza ofrecida por el Nuevo Testamento en cuanto a la resurrección y la vida eterna. Un líder piadoso tiene una perspectiva eterna, la cual da una dimensión totalmente distinta al liderazgo cristiano. Imagina si alguien importante fuera a visitar a tu casa. Probablemente harías una serie de cosas para estar listo. Tú mismo estarías listo. Te asegurarías de que los demás en tu casa estén listos y también de que la casa misma esté preparada, que luzca limpia y ordenada. Un líder cristiano tiene la perspectiva y la esperanza eterna de que al final mi Redentor triunfará sobre la muerte. Enfoca tu atención en prepararte, hacer que otros se preparen, evangelización, discipulado y cuidado pastoral, y lograr que la casa esté lista, la revitalización de la iglesia y la transformación de la sociedad. Estas preocupaciones no están solo dirigidas a los líderes de la iglesia. Los líderes cristianos en todas las esferas de trabajo y la sociedad deberían tener estas tres dimensiones subyacentes, grabadas en sus pensamientos, decisiones y acciones. Más aún, esta perspectiva debería transformar tu actitud hacia tus planes y objetivos. Cuando las situaciones no funcionen como esperabas debido a la injusticia, el mal accionar de individuos, organizaciones o sistemas, todavía puedes confiar en el hecho de que un día prevalecerá la justicia total. Señor, gracias porque un día yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo.
Ayúdame a vivir cada día con esta perspectiva eterna. Ayúdame a ser más como Jesús y liderar más conforme a su estilo. Pipa añade: yo sé que mi Redentor vive. Del Mesías de Handel se cantó en el funeral de mi padre. Es una canción tan bella y al mismo tiempo una gran declaración de fe. Trajo gran consuelo. Es maravilloso imaginarse a Handel leyendo el libro de Job, recibiendo la inspiración para escribir una pieza musical tan extraordinaria. Siempre pensé que provenía de Isaías, pese a que supuestamente leí Job varias veces. Creo que debo haber pasado por alto gran parte de los diálogos. Me alegra de que Handel no lo hiciera. Bueno, hasta ahí llega el devocional número 31. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal y para orar. Nos vemos mañana.